Hola, ¿cómo andan? Buen día. Buen día porque son 10:43 de la mañana y esto es un buen día para todo el mundo. Bueno, la clase de hoy corresponde a la última clase, ¿sí? Que nos viene a dar un pantallazo general y un cierre de esta nueva escuela psicológica que estuvimos trabajando a lo largo del último mes, ¿sí? La propuesta de hoy es ver cómo es que esta teoría, este marco teórico, ¿sí?, e instrumentos y herramientas que nos provee una escuela psicológica pueden plasmarse, ¿sí?, y tomar cuerpo en la terapia. Bien. La idea también de este PowerPoint es recorrer, ¿sí?, las cuestiones y nociones centrales de esta escuela, ¿sí?, de manera tal de cerrar, ¿sí?, tener un gran cierre y que no quede ninguna dificultad o incomprensión respecto a esta escuela. Bien, esta escuela es novedosa respecto a las anteriores que trabajamos porque toma como central, ¿sí?, la cuestión subjetiva de las personas. Bien, cuando hablamos de subjetividad hablamos de lo identitario, lo que hace a una persona, ¿sí? Lo identitario, ¿sí?, mi identidad como persona, difiere, se distancia, no es la misma que la identidad de otra persona. Bien, si bien nacemos en un contexto, ¿sí?, sociohistórico, cultural, que implica que tengamos algunos rasgos en apariencia parecidos o similares, no somos la misma persona, ¿sí? Entonces vamos a repasar acerca de nociones claves de la psicología de la Gestalt. Bien, algo que es importante es que esta psicología de la Gestalt se va a sustentar a partir del proceso perceptivo, ¿sí? En la percepción va a ser el pilar básico que va a sostener procesos cognitivos superiores, ¿sí?, como la memoria y el pensamiento. Por lo cual, la idea es que no pensemos en semejanza o en igualdad el proceso perceptivo a lo que es la memoria y el pensamiento, ¿sí? La percepción es la base. Y a partir de este pilar, ¿sí?, se van a poder ejecutar procesos cognitivos superiores, como el razonamiento, la memoria, el aprendizaje, el pensamiento, ¿sí? Entonces, esta cuestión es central. Vamos directamente a pensar la percepción. La percepción de la persona, ¿sí?, va a diferir, como bien estuvimos trabajando en las últimas clases, de la percepción de otra persona, ¿sí? ¿Por qué? Porque la cuestión central de esta escuela es acerca de lo subjetivo, ¿sí? Le va a interesar y le va a importar y le va a dar un primer plano a nuestras experiencias, a nuestras vivencias, ¿sí? Entonces, el proceso de la percepción va a contar con características de la persona que lo percibe, ¿sí? No es lo mismo percibir un objeto o una situación, ¿sí?, de una persona a otra. Bien, y algo importante que vamos a introducir y vamos a pensar en esta clase es en relación al contexto donde se percibe, ¿sí? La importancia de esto es pensar en cómo es que a partir del contexto de lo situacional yo voy a voy a percibir de manera diferente, ¿sí?, el contexto donde estamos. Entonces, yo pienso, si estoy en un momento, en una situación donde me siento nerviosa, ¿sí?, ¿voy a percibir de la misma manera que si estoy acá sentada en mi casa tomando un mate? Ciertamente no. Me parece que esta imagen intenta ilustrar eso, ¿no? Si bien en apariencia son dos personas distintas, desde este extremo izquierdo esta persona está percibiendo la figura de un 6. En este extremo derecho la persona está percibiendo la figura del 9. ¿Sí? Esta imagen intenta ilustrar, ¿sí?, cómo el contexto y lo situacional hace efecto, incide en la manera en que percibimos, ¿sí? Las características de la percepción. La percepción no es absoluta, sino que es relativa y ocurre siempre en un contexto, por lo cual, a medida que vamos a ir cambiando de contexto, la percepción, el proceso perceptivo va a diferir, por eso es relativa, ¿sí? Intenta construir o interpretar algo a partir de un estímulo. Bien, recuerden que los 5 órganos perceptivos nos ayudan a capturar un estímulo, ¿sí?, del exterior, y en el proceso perceptivo ahí lo significamos, ¿sí?, le damos un significado. Bien,
Por eso difiere el proceso perceptivo según la persona. Entonces, me parece que esta imagen también intenta ilustrar esto, como bien lo habíamos mencionado en la filmina anterior. Diapositiva, no filmina. Cómo es que a partir de la ubicación diferida, ¿no? Una cosa es ubicarse en el extremo izquierdo y otra cosa en el extremo derecho, difiere la percepción, ¿bien? Entonces, sabemos que Gestalt significa forma. Y uno de los pilares centrales de esta teoría es que lo que percibimos es más que la suma de las partes, ¿sí? Esta imagen intenta ilustrar, estoy hablando como una reggaetonera, ilustrar, ¿no? Un poco esta idea, ¿sí? La cara se construye a partir de ciertas partes, ¿no? El todo de la cara se construye a partir de ciertas partes. Entonces, lo que percibimos, el total, el todo, va a ser más que sumar las partes de la cara, ¿o no? ¿Sí? Entonces hay cierta forma global que se impone. ¿Por qué? Porque cuando vemos una persona y le vemos la cara, no vemos las formas y las partes que la componen, sino que directamente vemos el todo. Esta imagen también viene a ilustrar un poco eso, ¿sí? Den cuenta y visualicen las partes que componen esta ilustración, ¿sí? ¿Qué sucede con el todo, como imagen, como ilustración, y qué sucede con las partes? ¿Sí? ¿Qué se percibe? ¿Se perciben las partes o se percibe el todo? ¿Sí? ¿Es lo mismo la suma de las partes? Si yo sumo las partes, ¿me va a dar el todo o el todo es más que esa suma? Entonces, ¿qué estudia la Gestalt? Las partes como totalidad, ¿sí? Le va a importar, ¿no? El todo que recibe, el todo global, más que las partes y la figura. Una de las distinciones esenciales es acerca de las imágenes, ¿sí? ¿Por qué? Si vamos a hablar de la perceptivo en términos del uso del órgano sensorial visual, ¿sí? Cuando yo percibo una imagen visual. Es la apariencia visual de un objeto, donde yo uso este órgano, ¿sí? Ahora bien, esta imagen visual se construye a partir de una significación. ¿Por qué? Porque yo puedo ver un árbol, ¿no? Y acá vamos a hablar del término imagen mental. Pero este árbol, ¿sí? Al ser percibido y al entrar al proceso perceptivo, se va a vincular con un montón de significaciones, ¿sí? Este árbol puede representar, no sé, el lugar donde yo me di mi primer beso, o el lugar donde el lugar donde yo compartí un picnic con mi familia y en un día soleado, o el árbol que resguarda la llave de un departamento. No sé, se me ocurre. Pero la propuesta es dar cuenta de que lo que yo, ¿sí? percibo de manera visual no es lo mismo a la imagen que se representa en mi mente, ¿sí? Porque este árbol va a dar cuenta de ciertas significaciones. Puede ser un árbol que yo veo en la calle que me hace acordar otro árbol, ¿sí? Por eso lo subjetivo es extremadamente importante en esta teoría. Ahora bien, como toda teoría, me van a sacar en mano, ¿sí? Recibió críticas en relación a cómo únicamente solo las experiencias pasadas, ¿sí? son las protagonistas de esta escuela, y también dan cuenta de que generalmente los estímulos son poco estructurados o ambiguos, ¿sí? Lo cual habilita que todo el mundo pueda percibir de manera distinta, ¿sí? Como también otra de las críticas es que no consideraban la influencia del contexto, ¿sí? Recuerden que vamos a percibir de manera distinta según el contexto. Si yo estoy no sé, pero propongo esta escena. Me roban, ¿no? Entonces es la forma en que yo percibo esa situación, ¿no? A que si estuviera percibiendo una situación X en mi casa. Digo, lo contextual aquí hace efecto, ¿sí? Entonces vamos al tema de la cuestión, de la cuestión, creo que se dice, en relación a la terapia. Entonces, yo tengo un marco teórico, una teoría. Esto lo tengo que llevar a la práctica, si no la teoría queda ahí guardadita juntando tierra. La teoría de la Gestalt es una corriente humanista, ¿sí? Y le interesa y se aborda desde una perspectiva holística de la concepción. No solamente enfocado en la mente, con la conducta, sino en el todo del ser humano, ¿sí? En este sentido, la propuesta
es comprender, ¿sí?, el todo que constituye al ser humano. Por eso va a hacer hincapié en la toma de conciencia, en la integración, la autorrealización y el desarrollo del potencial humano, ¿sí? Los pasos serían, en principio, detectar una problemática, ¿sí? Pero ojo, algo que vamos a ir viendo más adelante, no es desde el terapeuta a la terapeuta que se identifica, sino que aquí asume un posicionamiento sumamente activo, ¿sí?, el sujeto, la sujeta de la terapia. Entonces hay que detectar un problema, un proceso de insight, ¿sí?, y luego a partir de ahí una idea. ¿Sí? El insight da cuenta de cómo se comprende eso. Bien, entonces esto, como el conductismo también, es una terapia, ¿sí? Entonces, se construye un modelo teórico, un constructo teórico, que eso después en la práctica se convierte en una terapia, ¿sí? Entonces, otra de las propuestas es en relación a cómo intentan abordar esta idea del aquí y el ahora, ¿sí? Esta toma de posesión, ¿sí?, esta toma de conciencia, que le permite, ¿sí?, procesar, bien, con los contenidos subyacentes, ¿no?, a uno o a una, y pasar de cómo es que esto ha sucedido al por qué ha sucedido, ¿sí? El posicionamiento existencialista se va conjugando con estas nociones que había mencionado, ¿sí? Lo existencial de la persona, ¿sí?, en términos de existencia, ¿sí?, el aquí y el ahora, ser consciente de lo que me sucede, ¿sí?, preguntarme por qué es que está sucediendo esto, ¿sí? Por eso la paciente es experta en sí mismo, tiene un conocimiento sobre sí, y aquí el único rol de la terapeuta, es acompañar ese autodescubrimiento. Esto es muy similar a lo que hoy acontece en la terapia psicoanalítica, ¿sí? Recuerden que son antecedentes, ¿no? Cada escuela, si bien hoy por hoy persiste en la actualidad, no es que han sido eliminadas, podemos inferir en que es uno de los rasgos similares a la terapia psicoanalítica, que actualmente es la principal teoría, ¿no?, que muchos y muchas psicoanalistas ejercen, ¿sí? Son las herramientas teóricas con las que están trabajando. Entonces, los pilares de la terapia es en relación a la toma de conciencia, ¿sí?, eso del darse cuenta, del ser consciente de lo que te pasa, ¿sí?, en un aquí y ahora. Esto es situacional, en relación al contexto. Centrarse y situarse en lo que sucede en el aquí y el ahora, ¿sí? Entender el cómo sucede, el por qué sucede, ¿sí?, a partir de una posición en términos de responsabilidad. Ser responsable de lo que me sucede, ¿sí?, de lo que siento, de lo que quiero. Bien. Y acá retoma una de las leyes que trabajamos en la clase anterior en relación a figura-fondo, ¿sí? ¿Cuál es el lugar de la figura? ¿Cuál es el lugar del fondo al momento de construir y constituir la figura? ¿Sí? Si las personas fuéramos figuras, ¿cuál es el lugar del fondo? ¿Se entiende esto? Esto es demasiado filosófico, pero posiciónense, les voy a dar una tareita. Revisen la ley de figura-fondo, ¿sí? ¿Qué significa? Bien, una vez que tengan la definición, pónganse ustedes en términos de figura, ¿sí? Como si ustedes fueran la figura. ¿Cuál es el rol del fondo? ¿Qué sería el fondo para ustedes? ¿Sí? Esto en términos para pensarse. Y como cierre, Kino, que es un genio, ¿sí?, nos va a dar un consejo. Tomar distancia y alejarse de las personas complicadas mejora la salud. Si tenés algún amiga o amigo tóxico, date cuenta, amigo y amiga, y raja de ahí. Perfecto, gente, es la última clase. Nos vemos los jueves a las 4 de la tarde ahora. Cambié el horario. Así que buena vida. Nos estamos viendo. Cuídense.